Limousin características. La raza vacuna Limousin debe su origen al sur de Francia, en especial a la zona de Limousin, razón por la cual fue denominada con este nombre. Se considera que es una variedad de la raza vacuna aquitanica, tipo Bos taurus frontosus. Características físicas de la raza Limousin. Esta raza, comparada con la raza vacuna Charolais, es más rústica, es una raza especializada en la producción de carne, el color del pelaje va del amarillo claro al rojo dorado, esta raza vacuna se presenta ausente de manchas, presenta excelente pigmentación, estos vacunos cuentan con aplomos correctos, la cabeza es corta, la frente y hocico es ancho, cuello corto, la anca es ancha al nivel de los isquiones, el cuarto trasero es grueso. Redondeado y definido, estos vacunos son precoces, presentan buenos rendimientos en canal, presentan mínima grasa de cobertura y la carne es de buena calidad gracias a su color y finura. Las características funcionales de la raza vacuna Limousin. Los toros adultos pesan de 700 a 990 kilos y las vacas de 500 a 600 kilos. El rendimiento en canal va del 55 al 58%. La carne que producen estos vacunos es de primera calidad, ya que tiene un sabor agradable y es veteada. La producción de leche se ha desarrollado escasamente, producen alrededor de 1.800 a 2.000 kilogramos por lactancia. Temas de adaptabilidad de la raza vacuna Limousin. Esta raza se desarrolla de forma óptima en climas templados, en sistemas de engorda intensiva y en pastoreo. Al cruzar a la raza Brahman con Limousin se obtiene la bondadosa raza Bramousin, con la visión de lograr animales para las condiciones de los trópicos, aunque es de resaltar que los cruces con Ceú son la mejor alternativa para lograr becerrada de exportación, y esto es gracias al vigor y brío que se obtiene en el cruce. La distribución de la raza Limousin, la facilidad de adaptación a climas extremos, le ha permitido establecerse tanto como raza pura, como en cruces en más de 60 países alrededor del mundo, ya que está presente en Cañada, Europa, Estados Unidos de Norteamérica, Europa del Este, América del Sur, Sudeste Asiático, Oceánica, África del Norte, Rusia e Islas del Pacífico. La fertilidad de la raza vacuna Limousin. A las bondades de adaptabilidad se debe agregar la tasa de gestación, ya que es mayor al 95% en vacas de segundo parto en adelante, ya que las vacas primerizas alcanzan el 100% si paren antes de los 3 años de vida, y esto se debe a la aptitud para ser fecundadas. El intervalo entre partos es de 375 días. Las vacas de la raza Limousin son rústicas y fecundas. El porcentaje de terneros destetados alcanza el 93%. El toro de esta raza vacuna es muy precoz. Las crías que engendra son livianas y presentan buena conformación, aspectos que facilitan los partos. Los toros presentan la libido alta, sin ser afectados por el clima al que estén expuestos. Se aconseja manejarlos en montas controladas o en lotes de vacas que no sobrepasen de 30 vacas para lograr una alta efectividad. Los aplomos en estos toros son correctos, lo que ayuda en esta actividad. Las ventajas de la raza Limousin. La facilidad de parto es la gran diferencia con otras razas vacunas especializadas en la producción de carne de musculatura fuerte y de gran tamaño, y esto es gracias a que los terneros al momento del nacimiento pesan 40 kilos los machos y 35 kilos las hembras. El porcentaje de partos distóxicos es casi nulo. Otro gran aspecto que favorece el tema de partos es que la vaca Limousin tiene la cavidad pélvica de mayor tamaño comparado con otras razas, con lo que los terneros no sufren daños al momento del nacimiento. Todos estos aspectos garantizan buena viabilidad y baja mortalidad. Longevidad de la raza vacuna Limousin. Este aspecto en esta raza es excepcional, superan fácilmente los 10 años, el promedio de partos por vaca es de 7, se pueden encontrar en hatos ganaderos vacas de 17 años de edad con 14 partos. La habilidad materna es fantástica, se comprueba con el peso de los terneros al momento del nacimiento. Las características cárnicas de esta raza vacuna son muy apreciadas gracias a las carcasas que producen, ya que tienen conformación ideal, compactas, alto rendimiento y poca grasa, produce carne de excelente calidad y transforma fácilmente los forrajes en músculo de forma eficiente. La ganancia de peso diario es de 1.200 a 1.350 gramos. Los becerros de 9 a 16 meses presentan el peso en canal del 70%, el rendimiento muscular en la relación con el peso de la carcasa supera el 75%.